Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos aquí una nueva emisión de Artículo 14, desde el año 2001, el programa político en la ciudad de Tandil. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a comentarle que a partir de ya de mañana y hasta el próximo jueves primero, el 1 de agosto, vamos a tener un receso vacacional de Artículo 14 y ya para el 1 de agosto ya están los invitados, ¿no? También para los primeros días de agosto, obviamente. Luciano, el licenciado, Luciano Grasso, está hoy junto a nosotros. Primero, gracias, Luciano. Bienvenido una vez más a Artículo 14. Bueno, buenas tardes, Quique. Siempre le agradecido soy yo por volver a invitarme y cada tanto tener un espacio de diálogo, de reflexión. Bueno, hemos hablado muchas veces de temas políticos, vamos a hablar algo también, ¿no? Por supuesto. Pero quería charlar hoy de un tema que tiene que ver, y lo titulamos un poco como el hoy del Estado, con relación a las enfermedades mentales. Y el hoy del Estado, en un Estado que está marcando indudablemente ciertas inquietudes, para ponerle algo por arriba, un adjetivo, ¿viste? Es muy inquieto el Estado argentino o el presidente de este Estado argentino. ¿Cómo está el tema de aquellas personas que sufren enfermedades mentales en todos los aspectos, desde el punto de vista de la atención, la medicina, los remedios? Porque ya sabemos que hubo altas y bajas. Hace muchos años atrás prácticamente esto no existía, es más, mucha gente que tenía problemas mentales hasta se escondía en la familia. Me tocó cuando era allá por los 60, 70, pasaba eso. Después hubo unos recambios, que tengo que mencionar también. En ese recambio que vino toda la fuerza y el empuje que vos le pusiste para que existiera desde lo nacional, ese cambio. Pero ¿y en el hoy cómo estamos? ¿O estamos iguales? ¿Avanzamos en algo, alguna idea? ¿O retrocedemos? Bueno, yo diría primero analizar cómo está la situación de la salud mental y después el Estado. Después el Estado, sí, ¿no? Sí. Para separar, bueno, qué responsabilidad tiene el Estado y qué ha pasado en los últimos años y en este momento, con este gobierno en particular a nivel nacional. Respecto a nuestra salud mental, por decirlo de una manera, no hay dudas que hoy hay, yo lo he dicho muchas veces, más padecimientos, más malestares, y yo uso esos términos más que enfermedad mental, porque no quiero decir con esto que la enfermedad mental no existe, por supuesto que sí, pero lo que digo es, las enfermedades mentales, si se quiere, para usar ese término que vos traés con el título de este encuentro, crecieron en los últimos años, en términos de cantidad de personas que la padecen, no necesariamente en cuanto a cantidad de enfermedades. Hubo un incremento. Hubo un incremento, pero el problema es peor aún. El problema es que la sociedad actual
las condiciones de vida de nuestra sociedad en general, y digo, por supuesto que la situación socioeconómica es una variable, pero no es la única, porque no hay duda de que las situaciones vinculadas a la vulnerabilidad socioeconómica, pobreza, generan sufrimiento psicológico, pero no podemos decir que solo sufren quienes están en situaciones de pobreza. Digamos, los padecimientos mentales se dan en todas las... Son bien democráticos, si se quiere, ¿no? No preguntan condición socioeconómica, ni cultura, ni partido político, ni futbolístico, ni nada. Entonces, las condiciones de vida sociales hoy, nuestra sociedad, por decirlo de una manera poco técnica, nos empujan a tener sufrimientos, mayores niveles de sufrimiento psíquico. Y digo mayores niveles también porque el sufrimiento psíquico tenemos que entenderlo también que forma parte de nuestra vida. Es decir, no podemos tampoco ir al extremo de pretender no tener ningún dolor, ni ningún momento donde estamos ansiosos o tristes. Pero el problema es cuando esas emociones que nos generan displacer empiezan a formar cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que nos pasa hoy. Entonces, lo primero que tengo para decir es, hay un incremento de problemas de salud mental. Si uno hiciera una curva diacrónica en términos de tiempos, desde la década del 80, 90 en adelante, vemos que los padecimientos mentales crecen así. Las patologías, que podríamos decir lo que está en la cima de esa curva, porque abajo están esos malestares de lo que te hablo, las patologías también han ido creciendo. O sea que el crecimiento fue de todo, amplio. Exacto. Ahora, también tenemos que decir que hay esto es real, digamos, cuantitativamente es así. Ahora, también es cierto que los problemas se están visibilizando cada vez más, que podemos hablar cada vez más del tema, que tenemos más elementos para darnos cuenta cuando tenemos algún tipo de sufrimiento. Entonces, desde esa mirada podríamos decir, además de que hay un crecimiento real, lo estamos visibilizando más. Quiero decir con esto que algunas problemáticas antes se escondían más abajo de la alfombra, sobre todo lo que llamamos los trastornos mentales severos, que por ahí un poco a lo que te referías vos, el que tiene problemitas, ¿no? que digo entre comillas, ¿no? El familiar que tiene un problema... En los 60 lo escondían. Se escondía, sí. 60, 70, 80, podemos decir, ¿no? Yo hablo, por lo menos desde que uno empezó a ser chico, ¿viste? Y sabíamos que había no familiares. Se hablaba. No se hablaba. Había un familiar de un vecino que... de eso no hablemos. No hablemos, ¿no? Y no lo veías tampoco. Sí, porque además quedaba dentro de la casa, ¿no? Bueno, esto de a poco ha ido cambiando. Todavía falta mucho, porque todavía seguimos siendo una sociedad que discrimina y que estigmatiza, ¿no? Si alguien tiene que tomar un empleado y de repente se presentan dos, los dos tienen un problema de salud. Sí, uno que tiene problemas cardiológicos, el otro tiene esquizofrenia. Dame este otro, ¿no? Esto es así, ¿no? No, esquizofrenia no, por las dudas, porque... ¿no? Está mejor visto el que... Y porque no conozco bien de qué se trata y está el estigma que relaciona esa patología con la peligrosidad, ¿no? Claro. También acompañado por los medios de comunicación, por muchas veces hasta el cine, que es como que casi diría caricaturizó el esquizofrénico como alguien que es peligroso, ¿no? Que va a ir con un cuchillo a hacernos daño. Y en realidad ya la ciencia, y ahí respondiendo un poco a esto de cuáles son los avances que ha habido, más allá de si es el Estado o otro sector de la sociedad, podemos decir, la academia, ¿no? La evidencia ha ido creciendo en estos años. Crecieron las patologías, pero creció también la evidencia respecto a tratamientos efectivos y eficaces para atender a estas patologías. Lo que ha faltado es el otro paso, es decir, crecen los problemas, crece la evidencia respecto a cómo tratarlos, bueno, falta la inversión. Ahí falta el Estado. Falta el Estado. Claro. Ahí hay un déficit, En cuanto a, contratar profesionales, crear servicios en los hospitales, comprar psicofármacos. Muchas veces uno va a pedir un turno y, no hay. En otros casos sí hay, pero hay demoras, porque hay pocos profesionales. En otros casos hay, pero el profesional, un psiquiatra, receta un psicofármaco, claro, pero el hospital no lo da. No estoy hablando de Tandil, estoy hablando en general, sí. Entonces, uno se va. Como
como suele decir el intendente, no en salud mental, sino en salud en general, cuando avanzó hace unos años en la política de la farmacia abierta las 24 horas, dice, antes pasaba que alguien iba a un centro de salud o al hospital y se iba con la receta y dice que iba a hacer, como solía decir el intendente, fraccionar la receta para tomársela. No, se necesita un medicamento que tiene que dárselo el mismo sistema público, porque si no se lo da, hay un tratamiento que queda trunco ahí, y lo peor es que quedan personas sin tratamiento. Entonces, en términos generales, este es el panorama. Un estado deficitario en materia de salud mental que atravesó los últimos gobiernos. Algunos podrán haber hecho un poco más, digo, y acá también yo incluso me tocó formar parte de los 2 últimos años del gobierno de Cambiemos con Rubinstein. Yo creo que establecimos una línea, pero claramente no fue suficiente, más allá de que además siempre hay que aclarar que los sistemas de salud están a cargo de las provincias o, en el caso de nuestra provincia, compartido entre las provincias y los municipios. La nación tiene otras responsabilidades, pero aún así creo que intentamos trazar un camino en esto de la visibilización, de que haya hospitales que tengan servicios de salud mental, que haya capacitación a los profesionales, claro. Que ese es otro punto, ¿no? El otro problema en salud mental es que históricamente también se creyó que solo atienden problemas de salud mental el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, yo voy a ver al cardiólogo o un neumólogo y el profesional me trata por esa dolencia. Y lo que tenemos que entender es que hay que ampliar la mirada, porque hoy ya es cada vez más prevalente la patología mental, entonces, o por lo menos los sufrimientos mentales. Pero ¿las otras especialidades lo están comprendiendo así? Y esto es algo que se va cambiando muy de a poco y que tiene que ver también con que en las carreras de grado de medicina, que esto de a poco está pasando en alguna, yo soy profesor en UNICEN, en Ciencias de la Salud, en Olavarría, y cuando vemos la currícula, vemos que justamente estoy a cargo del área de salud mental comunitaria, que hay más materias con más horas dedicadas a esta parte de salud mental, a la salud mental, no esta parte de la salud. Vemos la currícula de la UBA o de la Universidad Nacional de La Plata y todavía son biologicistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y funcionó en un tiempo, funcionó por decirlo de una manera, en el sentido de que los problemas de salud estaban relativamente cubiertos porque venimos de una situación epidemiológica que los problemas prevalentes eran las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, después pasamos a las crónicas no transmisibles, que es el panorama epidemiológico actual, pero siempre, incluso en las crónicas no transmisibles, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión, ¿no? como problemas que son reales. Ahora, los problemas de salud mental también son prevalentes. Ahora, ¿cómo hace el profesional que tiene otra especialidad? Que yo creo que también hasta es el profesional reacio a eso. En el sentido de que si vos vas a ver un cardiólogo, el cardiólogo te atiende por tu problema. No hablemos de salud mental, no te atiende de otro problema tampoco que podés llegar a tener. Tendrías que ser o entrar o que te atienda un clínico, por ejemplo. Sí, complica esto. Es cierto que hay especialidades, pero bueno, acá hay que hacer una diferenciación. Digo cardiólogo por sí, cualquiera. Sí. Pero digo, ahí cuando el médico se recibe de médico, hasta ahí puede atender cualquier problema de salud. Después está hace la especialización. Hay especialidades que son más proclives a tener una mirada holística, clínico. Claro. O el médico generalista o médico de familia. Médico de familia, ¿no? Claro. Que justamente esa formación de posgrado que tuvieron en la residencia les permite tener una mirada más ampliada. Obviamente, otra especialidad viene primero, tiene un interés y un deseo, una vocación vinculada a determinado problema de salud, por eso eligió esa residencia, y viene de 4 años de dedicarse solo a lo cardiológico, a lo traumatológico. Entonces hay como una mirada sesgada. Pero sin embargo, cuando el cardiólogo, volvemos a poner el ejemplo del cardiólogo, está frente a un paciente, si el paciente le explicita algún otro síntoma que no tiene que ver con lo cardiológico, algo, después no digo que lo trate, lo deriva, claro. Pero por lo menos tiene una escucha y tiene un saber, porque dice, esto también tiene que ver con mi formación porque soy médico. ¿Por qué? Porque tuvo una formación de grado holística en relación a lo biológico. Los médicos y médicas tienen muy poca formación de grado en salud mental. La UBA, por ejemplo, tiene una sola materia que se llama psiquiatría, que la ven recién en 4º año, y que tiene la mitad de la carga horaria del resto de las materias. Es decir, entonces no podemos pedirle a un médico que mire los problemas de salud mental
si no hay formación. Por eso digo, hay que modificar. O sea, no vino formado para eso. Claro. No le pedimos que haga psicoterapia, Claro. Tampoco estamos diciendo que, pero bien, por lo menos que tenga, digamos, que pueda percibir si hay alguna otra. Porque muchas veces alguien tiene un problema de salud mental, pero no se anima a decirlo, o no lo quiere reconocer, o no lo sabe reconocer, y va al médico por otro problema. Y ahí es donde hay que tener esa capacidad de pescar eso, porque cuando no pescamos eso, es cuando la persona tiene un padecimiento, ese padecimiento lo sigue sufriendo silenciosamente, sí, y después nos encontramos con situaciones críticas, que llega alguien a una claro, guardia, por ejemplo, por un intento de suicidio, que es un problema, las conductas suicidas son un problema grave hoy en nuestro país, y muchas veces cuando nos encontramos con un intento de suicidio en una guardia y miramos para atrás, y seguramente hubo momentos en donde el sistema de salud tendría que haberle abierto las puertas, hubo señales, pero no fueron percibidas. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Ahora, cuando hablas, los casos de suicidio, por ejemplo, que lamentablemente también van creciendo en la Argentina, lamentablemente van creciendo. Ahora, ¿qué punto tiene que ver del suicidio, de estas alteraciones mentales y en el crecimiento que hubo? Por ejemplo, ¿cómo se vive en la Argentina? ¿Cómo vivimos a los altos por estas cosas? Por aquello, por lo otro, la drogadicción, el alcoholismo, no sé. ¿Cómo encajas toda esta situación que creo que deben ser todos detonantes para la problemática mental, ¿no? Sí, por eso te decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de los determinantes sociales, es decir, ¿por qué enfermamos? Por decirlo de una manera, que hablamos de factores de riesgo, de cualquier problema de salud, ¿no? Cuando yo suelo usar ejemplos, digamos, con otras enfermedades, porque eso por ahí es más fácil, ¿no? ¿Quién tiene mayores factores de riesgo de tener obesidad o tener hipertensión o tener diabetes? Bueno, quienes tienen factores más del tipo hereditario, quien tiene determinados hábitos de vida no saludables, si se quiere, ¿no? No hacer actividad física, sedentarismo, mala alimentación, estrés y por supuesto problemas emocionales. En relación a los problemas de salud mental también hay estilos de vida, pero también condiciones de vida. Entonces, depende en parte de cómo yo elijo, hay algo que tiene que ver con nuestra elección de vida, elijo vivir la vida. Si yo tengo una sobrecarga laboral, de sobrecarga de cantidad de horas de trabajo, poco tiempo de descanso, o a la inversa, alguien que no tiene trabajo. Son situaciones que, por ejemplo, condicionan desde el punto de vista económico la vida de una persona. Eso influye en nuestra salud mental. Alguien que no tiene vínculos, ¿no? Cuando un factor protector para nuestra salud mental es poder vincularnos, tener una buena red, tener una relación sana y enriquecedora con los otros, con la familia, con amigos, compañeros de trabajo. Quien no tiene esa red vincular, tiene mayor probabilidad de tener un problema de salud mental. Quien tiene algún consumo problemático, ¿no? Por consumo de alcohol u otra sustancia. ¿Te puedo agregar otro consumo que me preocupa y muchísimo? El juego online. Es un problema emergente en este tiempo. Sobre todo en jóvenes, en niños y adolescentes. Sí. Es un tema que, por suerte, se está poniendo sobre la mesa en estos últimos meses y semanas, diría también. Ya cada vez hay más profesionales que están alertando y hablando sobre el tema. Se están haciendo investigaciones, falta mucho en términos de evidencia científica, de estado de situación y de modalidades de abordaje. Pero por otro lado también desde el legislativo a nivel nacional, desde el Congreso, hay varios proyectos de ley para trabajar tanto en prevención como en el rol regulador. Volvemos al Estado, el rol regulador del Estado. El Estado, cuando tiene que legislar en materia de consumos problemáticos, tiene que generar procesos para que quien puede tener la posibilidad de consumir tenga más barreras para consumir. No es la única solución, ¿no? Está claro que en consumos problemáticos en general, pensemos en las drogas ilegales, la línea de pensar que la respuesta solo es el prohibicionismo no funcionó.
pero sí es importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes, que hay que buscar la forma para que se les haga cada vez más difícil o imposible acceder a las páginas de juegos, sobre todo las truchas. Sí. Entonces, ahí hay que avanzar más fuertemente en la legislación para que, por ejemplo, esas páginas de juegos, esos casinos online, tengan mecanismos de control biométrico, por ejemplo, para que un menor de edad no pueda acceder. Regular las publicidades, no puede ser que uno, digamos, prenda el tele y va a ver un partido de fútbol y vea todas las publicidades por todos lados. Los influencers que de una manera obscena están invitando a porque hay dinero, niños, por supuesto, ¿sí? Y con esas estrategias que suelen hacer de que alguien ingresa y se le da supuestamente X cantidad de dinero para que empiece a jugar, o las primeras partidas son sin costo, y son estrategias para enganchar en un camino que ya sabemos cuál es el camino del juego cuando se convierte en problemático, ¿no? Lo que se suele llamar la ludopatía, que es entrar en una bola de nieve en donde, por un lado, hay una dependencia. No es la dependencia química que genera una droga ilegal o legal, sino es una dependencia psicológica, ¿no? La dependencia en términos de necesitar volver a consumir, en este caso volver a jugar, ¿no? Claro. Y además otro mecanismo que también se da químicamente en el caso de las drogas, pero acá es un mecanismo psíquico, que es el de no solo necesitar volver a jugar, sino cada vez más el estímulo para lograr, porque hay que reconocer que hay algo placentero. Por eso es tan complejo el tratamiento de un consumo problemático, porque se da esa paradoja en donde quien consume establece un vínculo con algo, sea una droga, sea un juego, que le genera en un momento placer, claro, pero que le hace daño a su salud, claro, y del que no puede frenar. Y se necesita cada vez más. Para poder tener esa misma respuesta de placer, necesita más estímulo. Claro. Y en esto, bueno, estamos hablando de páginas que a veces llevan a otro tipo de páginas, y entonces hay niños y adolescentes que se exponen al grooming, o que se exponen a prestamistas, porque empieza en la ludopatía se da ese problema además, ¿no? Se da, por un lado, esa mayor dependencia, porque no solo quiero jugar para tener placer, quiero jugar para tener plata, ¿no? En una sociedad de consumo como la sociedad actual, ¿no? Que es una sociedad en donde se prioriza más el tener que el ser, ¿no? Entonces yo necesito tener. Y terminás debiendo. Y entonces claro, ahí aparecen esas, bueno, lo que se llaman las billeteras virtuales. Claro. Y tengo que devolver lo que pedí prestado, entonces tengo que pedir prestado. Y ahí aparecen los prestamistas y se entra todo, digamos, en un lugar en donde los pibes se están poniendo en riesgo, se están poniendo en mucho riesgo. Entonces digo, ahí el Estado tiene que tiene que prohibir ciertas publicidades, tiene que prohibir el ingreso a menores, pero también creo que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, en particular de quienes somos padres y madres, en relación a, no digo el control, digamos, no es que hay que ponerse la gorra en el sentido de a la vieja usanza, pero tampoco el otro extremo en donde hoy vemos que los pibes hacen con el celular lo que es, digamos, pibes, estoy hablando de 8 años en adelante, están las 24 horas del día con el celular, los padres mirando para otro lado, es una realidad esta, ¿no? Entonces poner ciertos límites, sobre todo cuando estamos hablando de niños, ¿no? A qué páginas ingresan, en qué momento agarran el celular, en qué momento no, tener ciertos controles, porque realmente es un problema que está poniendo hoy en riesgo a muchos pibes y está avanzando. Entonces, ahí me parece que lo importante es que se está poniendo sobre la mesa, que se está investigando, que se está concientizando, que hay que trabajar mucho en prevención, en las escuelas, claro, con los padres, y tiene que sancionarse una ley que pareciera que todo va encaminado a que busquen porque hay varios proyectos de ley de varios bloques, estoy hablando en diputados en Nación, y en la provincia de Buenos Aires también. ¿Estuviste en un día que tenías que venir? Claro. Estuviste en una de las comisiones haciendo una disertación al respecto, ¿no? Exacto, sí, con una comisión de niñez y adolescencia que tenían sobre la mesa varios proyectos de ley. Lo que van a hacer ¿Entre ellos el juego online? Varios proyectos de ley sobre el juego online. De varios diputados de distintos bloques. O sea, ¿hay un interés para frenarlo de alguna manera? Sí.
o atenuarlo. Del legislativo. Del legislativo. Digamos, de parte del Poder Ejecutivo, la verdad que bueno, que es un poco esto de el hoy del Estado, digo, ¿no? Como la verdad que ahí sí siento preocupación porque digo, el Estado ya venía siendo los poderes ejecutivos en relación a la administración del Estado, ¿no? Que en definitiva los gobiernos venían siendo deficitarios en materia de políticas públicas de salud mental, con un gobierno que quiere, por decirlo de una manera, achicar lo más posible al Estado, y que en materia de salud mental y adicciones, en su momento previo a la asunción, el actual presidente dijo textualmente que se quiere drogarse, puede drogarse, pero que no le pida al Estado que lo ayude, o quien quiere suicidarse que lo haga, pero no le pida al Estado que gaste plata en ayudarlo. Digo, este es el presidente que habló de salud mental. Entonces, digo, en este contexto yo no veo ninguna intención de avanzar en una respuesta en términos de un Estado presente en materia de política de salud mental, lamentablemente. Con lo que estás comentando del Ejecutivo Nacional, con discapacidades, ¿sería más o menos similar el tema? Bueno, hay un punto en común, porque cuando hablamos de salud mental, problemas de salud mental, en algunos problemas de salud mental estamos hablando de lo que se llaman discapacidades intelectuales o discapacidades psicosociales. Por supuesto hay distintos tipos de discapacidades. No, correcto, sí. Lo que estoy viendo, o sea, podemos decir, hay puntos en común. Son dos temas distintos, pero con puntos en común. En materia de discapacidad entiendo que ahora están queriendo volver, que realmente es un retroceso, a pasar el Instituto de Discapacidad de Presidencia de la Nación, o Vicepresidencia creo que estaba, al Ministerio de Salud, le quita rango y le quita presupuesto. Yo creo que ahí también hay un riesgo de, en esta política que tiene el gobierno, que hay un punto en donde sí me parece que acuerdo, que es ordenar, ver donde hubo abusos, donde hubo recursos destinados a quien no lo necesitaba, o peor aún, o arreglos, ¿no? Estamos hablando de planes sociales, un montón de cuestiones que por supuesto ahí esto que se subsidiaban, ¿cómo se llama? Comedores que no existían, digo, por supuesto. Lo mismo cuando uno analiza la cantidad de pensiones por discapacidad, el incremento, a priori, digamos, está muy por encima del porcentaje de personas con discapacidad de los países de la región. Entonces, yo creo que hay que hacer controles. Los gobiernos anteriores creo que visibilizaron el tema, me refiero en particular al gobierno kirchnerista, visibilizó el tema de la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad a tener cierto acompañamiento por parte del Estado, dando lugar al cumplimiento de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es teniendo en cuenta las dificultades para desarrollarse en la vida cotidiana de una persona con discapacidad, darle los apoyos necesarios. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la sensación es que hubo abusos en la entrega de pensiones con discapacidad. Entonces, pongo este ejemplo. Controles y quitar pensiones a quienes no les corresponde, por supuesto vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, un achicamiento del Estado que deje sin atención a quienes la necesitaban y la estaban obteniendo, como se dan situaciones en donde se está viendo que está pasando esto, por supuesto que es un problema, pero también lo estamos viendo en otros órdenes. Digo, se están quitando los subsidios a personas con discapacidad intelectual, en este caso problemas de salud mental, para su inclusión laboral. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, el Queremia Cipiantá, un proyecto que ya tiene 9 años en Tandil, ¿no? Y que fue acompañado por un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Se eliminó eso? El promover, lo van a cortar ahora. Entonces era un apoyo, más allá de que... O sea que el programa que se elaboró el Queremia así... Sí, no es que va a cerrar el Queremia Cipiantá. No. Una de las herramientas del Queremia Cipiantá es lo que cobran, lo que cobran mensualmente, que es una ayuda, ¿no? Porque nosotros siempre entendimos el Queremia Cipiantá como un proyecto productivo, en donde el objetivo es que ya sea las tazas que venden, en su momento eran los cafés, luego ahora los panificados y las prepisas, o los servicios de catering que hacen, sea ese ingreso, el ingreso para los usuarios. Pero sabiendo las dificultades que hay para que ese sea un ingreso importante para ellos, están este tipo de programas, que es como un ingreso fijo mensual de base, ¿no? Que es el programa el Promover Trabajo, creo que se llama algo así, o Potenciar. Bueno, esto está por cerrarse, y lo cual sería digamos, un problema, un grave problema, ¿no? Entonces, digo,
cuando se generaliza así, si se hace un achicamiento del Estado de estas características, bueno, por supuesto que es un retroceso en materia de derechos que este país, en el que había avanzado, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo en este ejemplo del quereme así plantado. Así que hoy el Estado lo veo como un Estado que cuando más lo necesitamos, más allá de todos los objetivos que pueda tener el gobierno en materia de equilibrio fiscal, digamos, tiene que ser con una base, ¿no? Con una base de garantizar derechos. Y bueno, estamos hablando de un gobierno que no cree en esto de que cuando hay una necesidad hay un derecho, más allá de la autora de la frase, ¿no? Sí. Digo, y desde un modelo comunitario de salud y de salud mental entendemos que la salud es un derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. Y hoy estamos en problemas. ¿Vamos a hablar de política? Ahora Estábamos hablando igual. No, esto es política. Y lamentablemente hay una base que vos dijiste que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el Estado también siempre tiene la función de contralor. Y el Estado tiene que controlar. Controlar los servicios ferroviarios, las rutas que va, los planes que se dan de asistencia. Eso es contralor del Estado. Entonces, si no hay una deficiencia, perfecto. Un Estado que no tiene eficiencia, pasamos a no tener Estado. Me parece que es bastante complicado el tema. Ni una cosa ni la otra. Porque algún día en la Argentina vamos a ir por la Avenida del Medio, no sé cuándo. Lo pendular, ¿no? Sí, acá o allá. No, increíble. Lo mismo creo con la decisión del gobierno que planteó en su momento de privatizar los organismos de difusión de comunicación, la TV pública, Telam, digamos. Una cosa es hacer un análisis respecto a lo que ha hecho muchas veces el peronismo y el kirchnerismo, que es confundir gobierno y Estado, ¿no? O partido, perdón, gobierno y Estado y partido y gobierno. Entonces, bueno, en prolijar, que realmente cumplan con el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, como este es el problema, como se ha usado para propaganda política, lo cerramos, ¿no? Pero mira, eso sí puedo hablar, tendría para hablar. Tema, sí. Es mi tema, pero a ver, yo hablo puntualmente de Radio Nacional y todas sus radios nacionales en todo el país. A ver, uno puede privatizar y vos podés tener, no sé, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, las capitales de provincia van a conseguir, obviamente. Ahora, esas radios nacionales que están en pueblitos del norte y del sur, que sirvieron muchos años, de hace muchísimo, desde que empecé en radios existía esto, que era el contacto que tenían los vecinos. Había programas que eran contacto, me decía, Doña María va a pasar a las 6 de la tarde por la tranquera para dejar... Esto, la radio del sur era, aquellos que viven en el sur y pueden estar viendo esto, saben que así, en el norte lo mismo. Eso es, no lo podés privatizar, ahí tiene que estar el Estado. Ahora, si vos tenés 10.000 trabajando cuando necesitas 2.200, eso es otro problema. Es que por eso... No eliminarlo, adecuarlo. Claro, contralor y organización. O sea, es el contenido, era un contenido que estaba sesgado, hay que ordenarlo, tiene que ser lo más neutral posible e informar objetivamente. Había más trabajadores, bueno, esto hay que organizarlo. Ahora, cerrarlo significa un posicionamiento claro, es decir, el Estado no tiene ninguna responsabilidad en llevar la información a la comunidad. El servicio, más allá, servicio comunitario. Servicio y también información todo, que es distinta a la información que puede dar un privado, que tendrá será más o menos... Bueno, ahora un poco parece ser que se han dado cuenta y volvieron un poco a atar a la historia, temas, por ahora, sí, no sé. Como en otros temas. Es debatible el tema de la comunicación. Sí, justo me también metí en un tema que es en Argentina, pero bueno. Vamos a Tandil. ¿Qué va a hacer Luciano Grasso? Porque la gente dice, uy, no, pero esto. Sí, pero en un año tenemos política, fuerte, porque en un año tienen que estar las listas y la gente conformada para las elecciones de medio para término. Las PASO, que va a haber PASO. Parece que fueron ayer. Yo me juego a que va a haber PASO, que las PASO no se van a eliminar. Puede ser. Bueno, hasta ahora están. Sí, Nadie sí. me dijo, no.
Entonces, o se habla de la posibilidad de que haya unas pasos sin la O de obligatorio, ¿no? Que me parece que tiene sentido, ¿eh? Es decir, bueno, que haya pasos donde, sí, haya donde paso, candidato. Pero la paso va a estar. Sí. ¿Dónde vas a estar, Luciano, ubicado? Porque me has manifestado en alguna oportunidad aquí en Artículo 14, bueno, las lógicas apetencias que podés llegar a tener como un hombre joven en la política local. Tenés un apellido en la política local, digamos, muy ilustre. El doctor Grasso, ¿quién no recuerda a Daniel Grasso, no? En lo personal también, con mucho afecto lo recuerdo siempre, ¿eh? ¿Y cómo vas a estar? Porque ahora viene una elección de medio término, pero que puede llegar a ser el gran trampolín para las próximas elecciones a intendente. Sí, más allá del término trampolín, no hay dudas de que estamos transitando este año y sobre todo el año que viene con las elecciones de medio término, lo que en su momento habíamos hablado hace un par de años, un poquito más, cuando no se había modificado todavía la ley de las reelecciones. Bueno, ahora podemos decir que sí, que estamos transitando un camino hacia un cambio, podría ser un cambio de época, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno del que yo formé parte durante muchos años, de 24 años, un cuarto de siglo. Entonces, en ese sentido un cambio de época, ¿no? Va a haber un nuevo intendente, o una nueva intendente. Sí, sí. Eso ya es una realidad, salvo que, no sé, lo más probable es que sí. Entonces, esto es una realidad. En ese sentido, yo sigo, no estoy esquivando a tu pregunta, y que es más desde lo singular, pero sí quiero volver a remarcar el diagnóstico que yo hacía hace un par de años y sigo sosteniéndolo, la necesidad, más aún, porque lo decía ya hace 2 años y pico. Lo decíamos con algunos otros correligionarios, entre ellos con Gastón Morando, que teníamos esa misma mirada y que quizás no fue bien interpretada o bien vista. A veces también lo hemos hablado, ¿no? Los proyectos políticos que se sostienen mucho tiempo empiezan a tener como algunas fallas, entre ellas la de no ver con buenos ojos una mirada que es distinta a la mayoría, ¿no? Opinar un poco distinto a veces no está bien visto. Y esto fue un poco lo que pasó. Pero es tiempo de que que estábamos en la juventud radical en los 90, que también éramos jóvenes de 20 y pico cuando formamos parte de esa campaña épica del 2003, desde el método de preferencia a la elección por pocos votos del triunfo de Miguel con Bracciale, que entramos al gobierno con Miguel, que nos formamos y crecimos en distintos puestos gracias a también su generosidad, algunos en el Consejo Deliberante, a cargo de una dirección, de una subsecretaría, de una secretaría, y que hoy tenemos 40 y pico, 50, ¿no? Los sub 50 diría. Bueno, creo que es tiempo que algunos de ese grupo y de esa franja etaria, relativamente jóvenes, pero ya con algunos años. Con tránsito en la política. Con tránsito en la política, bueno, sí, creo que claro. es el tiempo, ¿no? Entonces, esa primera reflexión. Yo creo y me gustaría que el próximo intendente o intendenta forme parte de mi generación. Creo que Tandil, el Tandil de hoy, el Tandil del desafío que le tocó a Miguel en el 2003, de ese Tandil soñado. Vos recordás lo que era el Tandil, digamos, de los 80, los 90 y principios del 2000, y el Tandil de hoy, con todas las dificultades que puede haber, ¿no? Un desafío, ¿no? Distintos tipos de sueños que se fueron cumpliendo. Y ya en los últimos años empezaron a aparecer otros nuevos desafíos, ¿no? Un Tandil del desarrollo, un Tandil de la inteligencia, un Tandil de la informática, un Tandil de la academia. Un cambio tremendo. Bueno, y en este siglo XXI. Un Tandil del ambientalismo. Claro. Y así podemos pensar en otros objetivos que requieren sangre joven, que requieren una conducción joven. Ese es mi primer punto. Además, me gustaría que sea un radical. Sí, pero estás hablando de jóvenes, pero te agrego mucho porque la generación es importante, tanto dentro de tu partido como de otros, porque acá hay de todo, hay una generación de lujo, me parece a mí,
que lo he dicho en varias oportunidades, hay una generación de lujo que espero que la sociedad de Tandil, el votante de Tandil, comience a darse cuenta, porque las ha tenido de todos los sectores políticos. De todos hay una generación para poder gobernar, o sea, si te gusta el de acá, el de allá, el de de todo. Ahora, en el peronismo, bueno, ahora se agrega, Acción Tandilense con La Libertad Avanza. Pues no puedo dejar de lado a Gonzalo Santamarina bajo ningún punto de vista. No puedo dejar de lado a alguien que ya enfrentó a Lunghi, como lo que es Nicolini. Rogelio y Parraguirre del otro lado. Juan Manassoni. Juancito Manassoni. Boiti Lester, podríamos agregar. Bueno, o sea, tu caso, dentro del radicalismo hay otros casos también. Bueno, hay una generación que yo te digo, es una generación que no podemos perderla, y le digo a los ciudadanos, porque es de lujo. Tenemos una generación de lujo para poder gobernar el Tandil de acá para adelante. Sí. Ahora todo queda, por supuesto, a disposición de los votantes. Sí, y de los partidos políticos, que bueno, cada partido elegirá sus candidatos. Ahora, a mí me preocupa mi partido. Yo te cuento a vos en esa generación como para competir. Mira, yo lo primero que quisiera es que mi partido pueda volver a su historia de que tenga elecciones internas democráticas y que cada uno de los que quiera presentarse pueda hacerlo. Me gustaría que sea con el método de preferencia, lo vuelvo a decir, porque es el método que eligió Miguel, el intendente, para hace 20 años. Entonces, creo que y claramente fue exitoso. Es cada radical que quiera presentarse puede ir, poner su nombre y la gente elige. Necesita unos avales, ¿no? Se necesitan avales, pero bueno, es un método. Sí, es un método, es una cuestión. Bien democrático. Sí, más vale. Abierto, transparente. Ahora, en ese momento, ¿qué haré? Digamos, yo así como estuve varias veces en los últimos meses en tu programa y te iba diciendo desde el año pasado cuál había sido mi decisión, que era terminar de formar parte del gobierno como funcionario en diciembre, haber aprendido que hay momentos en donde uno tiene que retirarse, porque si no terminamos haciendo lo que dijimos que no había que hacer. Y yo soy un convencido de que de cuna, ¿no? Mi viejo decía, no servirme de la política, sino servir a la política. Hay que saber retirarse y decir, bueno, ahora, como hizo Marcos en su momento, ¿no? Entonces yo actualmente tengo mi consultorio privado como psicólogo, soy consultor de la Organización Panamericana de la Salud, privada, en la universidad. Soy un bicho de la política, la amo y soy un servidor en ese sentido, y soy radical y voy a decidir. También aprendiendo de mi viejo, que en su momento dijo, bueno, es cuando el partido crea que tengo que estar en tal lugar, o algunos actores del partido, bueno, voy a estar. No voy a forzar nada. Por eso en su momento sí manifesté mis intenciones de poder ser candidato a intendente. Al final lo que decidió el intendente fue presentarse una vez más, lo respeté, pero bueno, si en las próximas elecciones se dan las condiciones, serán la próxima, serán en el 2027, yo soy relativamente joven, así que no es algo que me desvela. Me gustaría formar parte de un proyecto político que haga que un radical siga a cargo de la intendencia con un grupo con el que yo me siento cómodo, ¿no? Lo generacional, yo creo que ahí con Gastón, con Matías Civale, hay muchos dirigentes con los que, Juan Salceda, con los que yo me siento más cerca por una cuestión generacional. Creo que hay que dejar de lado los sectarismos, que hay que dejar de lado los individualismos y pensar en un proyecto colectivo. En ese sentido, yo, por supuesto que hemos estado más lejos en los últimos años con Marcos Nicolini, pero yo con Marcos no tengo ningún problema, me parece un gran dirigente, tengo aprecio por él y me parece que si puede ser que terminemos compitiendo o yo apoyando a un candidato que compita contra Marcos, pero eso no hace que si él gane no lo vaya a acompañar a trabajar para que sea intendente. Al que no enfrentarías es al actual intendente. No habría posibilidad de que lo enfrente. Bueno, nunca se sabe, qué sé yo, en esta Argentina, pero ni al actual intendente ni a nadie de apellido Lunghi.
En principio, cuando se habló de la posibilidad de que Miguel vuelva a ser candidato, yo dije que no, por supuesto que no. Bueno, en ese momento estaba también Mario Sivalieri, que quería ser candidato, Juan Pablo Frolik, Gastón Morando, todos dijimos no. Proponíamos que haya una renovación y que el intendente, estamos hablando igual algo ya pasó, ¿no? Pero no enfrentarlo. Digo lo mismo, igual más allá de que ahora no pueda... O sea, no enfrentarías al doctor Lunghi, actual intendente. Si hay otro Lunghi, sí. Yo creo en la democracia interna del partido. Si formo parte de un proyecto político en donde hay otro proyecto político dentro del radicalismo y vamos a unas internas y quien encabeza sea quien sea, por supuesto. Yo creo en la democracia interna, creo que es muy sano que haya más de una propuesta, que dirijamos democráticamente, somos un partido democrático, sea quien sea. Entiendo que estás refiriendo a Miguel Lunghi hijo. Bueno, acá me han dicho que podría ser un proyecto, no lo dije yo, lo dijo un invitado, un proyecto... Dijo, es el proyecto, me lo dijo textual, el proyecto de Julio Lichiribetti es Miguel Lunghi hijo para... Pero bueno, no, yo no tengo datos todavía, no tengo datos de esto, pero como me lo dijo un invitado, empecé a prestar atención. También militamos juntos con Miguelito durante muchos años, alguien que yo aprecio, así que yo creo que es importante que el radicalismo recupere, digo recupere porque en estos últimos años no ha habido mucho lugar para las disidencias dentro del partido a nivel local. La verdad que te lo dije en la última vez que estuve acá. ¿Y no ha cambiado nada? Yo formo parte de la comisión directiva del partido, no estoy en el gobierno, pero me parece que tenemos que tener más gimnasia de ¿Formás parte y participás en el partido? Sí, claro. Sí. Yo soy vocal de la comisión directiva actual del partido. ¿Está un poco inactivo el partido? No diría que está inactivo. ¿O no acepta movimientos diferentes? Podría tener alguna otra participación más activa en el debate y la reflexión sobre temas de agenda. Pero no, es una comisión directiva con dirigentes interesantes de los dos grupos políticos, digamos, ¿no? Está también el sector de Marcos Nicolini representado. Me parece que digamos, tiene dinámica. Yo creo que es necesario más debate político. Te voy a hacer una consulta ya para finalizar, Luciano. Y te llevo a la vereda de enfrente. Mirá, te voy a llevar porque vos vas a ser muy objetivo. Y claro también para la respuesta. Rogelio Iparraguirre, el actual diputado nacional, ¿es el hombre de la vereda de enfrente a vencer para ustedes? ¿Estás hablando de las próximas elecciones? Sí. Bueno, todo indicaría que dentro del peronismo sigue teniendo un liderazgo, lo que no quiere decir, acá no podemos hacer futurología, ¿no? Yo creo que Rogelio es un gran dirigente, ha logrado, sobre todo en la anterior elección, nuclear a casi todo el peronismo. No le ha ido bien, claramente, o sea, los resultados no han sido buenos, está bien, peleó contra un fenómeno que ha sido imbatible y en principio todo parece que se va a retirar como imbatible. No obstante eso, bueno, no ha tenido buenas elecciones, pero sigue teniendo un rol de liderazgo dentro del partido. Yo creo que tendrían que empezar a aparecer otras figuras. Y ahí está Federico, ahí está... Bueno, el Boiti a mí me parece que yo creo que sería un gran candidato para el peronismo. Vos sabés que el tema del Lester, cuando pregunto, me dan, no importa el color político, me lo dan como una gran referencia. Ahora, yo creo que tiene que tomar, me parece, una determinación él. Claro, es una decisión personal. Claro, una decisión personal, decir, bueno, sí, sigo el camino político o me quedo en lo privado. Hasta ahora se quedó en lo privado. Porque lo estamos nombrando más desde afuera que él mismo. Es una estrategia, no sé. A mí me parece que es una figura que sin duda andaría muy bien dentro del peronismo. Lo conozco a Boiti, me parece un gran tipo, formado, muy inteligente, más allá del apellido. Es como vos, tiene otro apellido ilustre del otro lado, ¿no es cierto? Lester. Sí, yo creo que formamos parte de una generación que ojalá que nos veamos en la arena política y
y también recuperando algo que lo hemos hablado muchas veces, de la política en general y en particular la política tandilense, que ha sido un ejemplo en otros tiempos previos a la grieta, de poder discutir acaloradamente sobre proyectos en los que tenemos miradas muy distintas, pero después tomarnos un café y separar la cuestión de lo personal, ¿no? Y me parece que con Boiti, bueno, con Rogelio también es esa mirada. Una mirada que dentro de mi partido lamentablemente no ha pasado en la grieta interna que tiene el radicalismo a nivel local, con estos dos sectores, que me parece que hay responsabilidad de los dos lados y que tenemos que reunir, ¿no? Entender que formamos parte de un mismo partido, que podemos tener diferencias, que podemos tener proyectos políticos distintos, pero que eso no quita que tomemos lo bueno del otro y que podamos dialogar. Me refiero a estas distancias muy marcadas con el sector de Marcos Nicolini, con algunos integrantes del grupo Marcos y con Marcos mismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que ese tiene que ser también el desafío del radicalismo, porque yo entiendo que están dadas las condiciones como para que, también falta mucho, ¿no? Pero para que el radicalismo pueda seguir gobernando la ciudad, pero bueno, necesita un radicalismo unido, ¿no? 2 minutos para la última. Algo quedó pendiente, ¿no? Y algo has dicho también. ¿Cómo ves el accionar del actual presidente argentino? Una pregunta amplia. No, pero podés contestarlo lo más pronto posible, lo más rápido posible. O sea, ¿es de tu placer, es de tu gusto? No, claramente no. No, claramente no. Yo creo que soy radical. Hay radicales a los que les gusta Milei, que lo han votado, que no termino de entenderlo. Más allá de que nos encontramos con una dicotomía muy, muy difícil, ¿no? Que ha hecho que muchos radicales voten en blanco. Pero digo, alguien que plantea, bueno, desde lo que ha dicho... al radicalismo le ha dado con todo. Odia al radicalismo, ¿no? Pero más allá de eso, uno podría decir, tiene que estar más allá de, bueno, insultó a nuestro referente político histórico como es Raúl Alfonsín. Bueno, dejemos eso de lado. Sí, bueno, ¿cuál es el proyecto de país que tiene esto? Dice que odia al Estado, ¿no? Somos un partido socialdemócrata, un partido que cree en un Estado fuerte, por supuesto eficiente, pero un Estado fuerte para garantizar derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, la defensa de los derechos humanos. Y bueno, este presidente, desde el punto de vista ideológico de su proyecto de país, está en las antípodas, ¿no? Por supuesto que quiero que le vaya bien, como quería que le vaya bien a Néstor, a Cristina y a todos los que estaban a cargo de un país que desde hace muchos años viene de mal en peor, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces, por supuesto que quiero que le vaya bien. Ahora, lamentablemente, me encuentro con un gobierno con el que no coincido prácticamente casi en nada. Pero bueno, es el gobierno, el presidente que ganó democráticamente y que creo que desde un partido político de la oposición como es el radicalismo tenemos que hacer, como hemos hecho muchas veces, casi siempre, que es ser oposición responsable, no tirapiedras, ¿no? En lo que estamos en contra, bregar porque no salga y proponer alternativas superadoras a través del diálogo, y con lo que estamos de acuerdo apoyarlo, por más que sea un gobierno con el que no estemos de acuerdo en muchas cosas. Si hay algo que creemos que es necesario apoyar, tenemos que apoyar. Y creo que el radicalismo está dándose ese debate hoy, ¿no? ¿Qué rol tiene el radicalismo frente al gobierno? Creo que va a ser el desafío de nuestro partido. Luciano Grasso, muchísimas gracias, Luciano, gracias por estar aquí en Artículo 14. Buenas vacaciones. Gracias, muy amable.